Se me dice si me veo, sí, 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 creo que ahora sí. sí, excelente. Ahí me voy quitando yo. Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Un segundo porque está fallando otra vez. David, hábleme ahí otra vez. Hola, hola, hola. ¿Sí se escucha, chicos? Sí. Excelente. Es que si muevo mucho estos cables se vuelve a ir. Es que los parlantes no están muy bien, digamos. Ok, jóvenes, atención, nuevamente, gracias. El día de hoy nos acompaña Diego Quiroz. Él es profesor de la Universidad de Costa Rica y les va a hablar a ustedes el día de hoy de una de las especialidades que se ofertan para el curso lectivo 2022, que es la especialidad de contabilidad y costos. Antes de darle el pase, o por decirlo así, la bienvenida directamente a Diego, quiero preguntar, ¿cuántos de los que están acá en esta sección están interesados en la especialidad de contabilidad y costos? Para ninguno. Pero Profe, yo la opción estoy interesado por licenciar clasifico breves. ok, lo tienes como segunda opción. Ok, como segunda opción o primera opción, ¿a quiénes les interesa? Pablo, muy bien. Ajá. Ok, ¿la tienen como segunda opción? Sí. Ok, bueno. Porque ahora todos se van por redes, porque de repente me cambiaron ustedes. Sí. Bueno, ok. Vamos ahora sí, a darle la bienvenida a Diego. Diego les va a hablar sobre contabilidad y costos. Aprovechen el insumo, saquen el provecho a la charla, pregunten todo lo que quieran preguntar para que se vayan preparando en esa área. Diego, bienvenido y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la Adiós, no invitación. se escucha. Un No me segundo. escucho. ¿Cómo ves? Me avisa. No. Ahí, ahora sí, Ya. hable. Sí, ya. ¿Me escuchan? No. Ahí creo que sí. Ahora Sí. sí, ya. Sí, Ok. ya. Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Diego Quiroz Badilla. Yo soy profesor de la Universidad de Costa Rica. Tengo bachillerato y licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios, y también una maestría en Un Finanzas y segundo, Riesgo. Diego, que se volvió a ir el audio. Es que estos parlantes ya cantaron viajera. Un Usted me avisa segundo. cuando. Yo creo que ahí, ahora sí. Sí. Hable. Hola, hola. Sí, Sí. Ah, sí, bueno. ya ahora sí, Cualquier qué cosa me pena. interrumpe, no se preocupe. Ya listo. Bueno, como les iba mencionando, bueno, soy licenciado en Economía Agrícola y Agronegocios. Tengo una maestría en Finanzas y Riesgo. Bueno, soy docente, investigador, también extensionista a la Universidad de Costa Rica. También soy consultor privado en agronegocios, en empresas del sector agrícola. Y propiamente dentro de la carrera de Economía Agrícola imparto cursos de economía y del área contable financiera, específicamente lo que es como contabilidad básica, contabilidad uno, contabilidad de costos, contabilidad administrativa, finanzas y algunos cursos avanzados de finanzas. Y bueno, eso es principalmente lo que me enfoco en la universidad. En la parte de investigación estoy orientado como a los estudios en costos, en la parte agrícola, en los estudios de riesgos, en la parte agrícola. Y en la sesión docente, pues ahí tengo diferentes proyectos en varias comunidades de la península de Osa, y ahí hago diferentes actividades. Bueno, cuando uno habla de contabilidad y de costos, ¿verdad? Siempre tiene que partir de que viene la base contable como tal. Entonces aquí tal vez hablarles de un poquito de historia de la contabilidad, pero bueno, en toda la vida de la humanidad, desde que existen transacciones comerciales, ha existido un proceso contable como tal, ¿verdad? Las personas pues cuantifican alguna moneda o algún artículo de cambio de cierta manera para hacer transacciones económicas, ¿verdad? Cambiar un bien por otro bien, o cambiar un bien por otro servicio, y más en la actualidad pues se usan las monedas, ¿verdad? Pero las bases de la contabilidad tal cual como la conocemos hoy en día nacen a partir del año 1494 con este señor que se llama Fray Luca Pacioli, que establece el concepto de registro dual o el registro de doble partida. Eso lo que quiere decir es que cuando hacemos una transacción económica, dos o más elementos se ven
se ven afectados, ¿verdad? Si ustedes van a la pulpería a comprarse un helado, pongamos un bien un poquito más grande, si van a, no sé, a una electrónica a comprar una computadora, ustedes le dan a esa persona dinero que sale de su bolsillo, de su cuenta bancaria, ese dinero sale y entra una computadora, que es lo que están comprando, es el bien que están adquiriendo. De ahí viene el principio de doble partida, ¿verdad? Siempre hay un efecto doble. Yo doy, pero recibo algo a cambio y eso lo mantengo, ¿ok? Y a partir de ahí, pues se va avanzando con la contabilidad y en los siguientes años, hasta la época actual, suceden diferentes eventos a nivel mundial, como crisis económicas, entre otros, que hacen necesario que las empresas en todo el mundo, pues, avancen en el tema de cómo llevan la contabilidad de manera formal, de manera correcta, y que represente todas las transacciones económicas que hacen el día al día. Ok, aquí tenemos diferentes transacciones, diferentes tipos de organizaciones. Y esto lo pongo, ¿verdad? Porque realmente cuando uno habla de contabilidad, sirve para todo, ¿verdad? Hasta para la vida personal, hasta para cualquier tipo de empresa. Entonces aquí hablamos de organizaciones lucrativas, que son las que persiguen un fin de lucro, ¿verdad? Tener ganancias. Las no lucrativas, que no persiguen fin de lucro, ¿verdad? Sino que siguen un bien social. Y las gubernamentales, ¿verdad? Todas tienen que tener una estructura contable, ¿verdad? Llevar la contabilidad de manera correcta. ¿Ok? Y bueno, las personas también que tienen emprendimientos y otro tipo de negocios también necesitan conocimientos contables. Hay diferentes tipos de empresas, de servicios, de comercialización de bienes y mercancías, empresas manufactureras, de transformación, empresas de giros especializados, como son las empresas del sector primario de la economía o las empresas financieras, y todas necesitan llevar a cabo un proceso contable como tal, partiendo de la contabilidad básica. Aquí tenemos unos conceptos, ¿verdad? Tenemos la definición de contabilidad. Dice que es la disciplina científica que permite elaboración, clasificación, registro, evaluación e interpretación de los aspectos económicos financieros de un negocio, a efectos de la presentación de estados de resultados y la adopción de decisiones en una empresa. Entonces ahí se pone disciplina científica porque siempre está avanzando, ¿verdad? Siempre se están creando nuevos mecanismos y nuevas tecnologías alrededor de todo lo que es la ciencia contable o la técnica contable como tal. Luego tenemos otra definición, que es la contabilidad administrativa. Esta definición es importante porque la contabilidad de costos o la cuantificación de costos parten de una rama de la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa mide, analiza y reporta información financiera y no financiera para ayudar a los gerentes a tomar decisiones encaminadas al logro de los objetivos de una organización. Entonces tenemos diferentes tipos de contabilidad. Tenemos la contabilidad financiera, que más adelante vamos a ampliar un poquito, que es como la base donde se hacen todos los registros y se hacen estados financieros. Y luego tenemos la contabilidad de costos, que utiliza información de esos registros y utiliza otra serie de técnicas para cuantificar el costo de elaboración o producción de un producto y o prestación de un servicio. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, digamos, en qué se enfoca, ¿verdad? Está como en la mitad de la contabilidad financiera que hace todos esos registros y en la mitad la contabilidad administrativa, como en la mitad del camino entre ambas, porque es una rama, es una técnica de análisis, de gestión y apoyo para la administración de una empresa. Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué es contabilidad de costos? Es un sistema de información diseñado para suministrar información a los administradores, gerentes o a la gente interesada en una empresa para precisamente planear, clasificar, controlar, analizar e interpretar el costo de bienes y servicios que produce o comercializa una empresa. ¿Ok? Básicamente determinar el costo. ¿Y para qué sirve determinar el costo o tener una buena gestión del costo de un producto? Bueno, ahí están los objetivos. Dice facilitar el proceso de planeación. Si tenemos muy bien definido las etapas del proceso productivo, vamos a poder cuantificar muy bien los costos, ¿verdad? Siempre que vamos a elaborar un producto, prestar un servicio, siempre hay una línea de proceso que hay que seguir. En cada una de las etapas se van a requerir recursos económicos, ¿verdad? Materiales, insumos, mano de obra, otros costos asociados para llegar a un costo total de ese producto, de ese servicio. Entonces, cuando tenemos todo eso muy identificado, nos facilita el proceso de planeación, ¿verdad? Planear cuánto material necesitamos, cuánto personal ocupamos, cuánto voy a presupuestar de dinero para el siguiente periodo de producción, entre otros elementos. Suministrar información, ¿verdad? Se hacen análisis de costos, análisis de gestión,
se hacen informes de costos, ¿verdad? Que al fin de cuentas toda esta información sirve para tomar decisiones. Dice que también sirve para asignar un valor monetario a los productos y servicios. Esto es muy importante en la contabilidad de costos, porque vamos a definir el precio de un producto o el precio el costo, perdón, de un producto o el costo de la prestación de un servicio. El costo como tal no es un precio, ¿verdad? Es cuánto me cuesta a mí producir algo o cuánto me cuesta a mí hacer algo, ¿verdad? Pero con base en ese dato y cuánto me está costando, yo tomo la decisión de asignar un precio a la venta de ese producto. Obviamente, ese precio no puede ser inferior al costo de ese producto, porque si el precio que yo defino de venta es inferior al costo, estoy teniendo pérdidas. Entonces, para una empresa eso es muy importante, tener muy bien cuantificados sus costos de producción o sus costos de fabricación para posteriormente poder definir con base en eso el precio sin que sea menor al costo y no tener pérdidas. Y definir el proceso de optimización de costos, ¿verdad? Porque es todo un proceso, desde que inicia el proceso de producción hasta que finaliza el proceso de producción, hay muchas etapas donde se pueden optimizar, ¿verdad? Reducir costos, buscar nuevos proveedores de materia prima que sean un poquito más baratos, ¿verdad? Y con eso reducir costos o ver cómo se disminuyen los tiempos de producción, entre otros, ¿verdad? Entonces, al final tenemos muchos objetivos que ayudan a cumplir un correcto uso de la contabilidad de costos. Y bueno, el objetivo de toda la parte contable como tal, ¿verdad? Incluyendo la contabilidad financiera, la contabilidad de costos y la contabilidad administrativa, es generar y comunicar información a una empresa para la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, para el caso de las organizaciones lucrativas, ¿verdad? Uno de los datos más importantes que genera la contabilidad y que ayuda a generar la contabilidad de costos es informar la cifra de utilidad o si la empresa está teniendo pérdidas, ¿verdad? Entonces, una empresa que está teniendo pérdidas, pues hay que ver cómo se hace para que mejore su gestión y empiece a generar ganancias. Y si está teniendo utilidades, ver cómo se hacen más grandes esas utilidades, ¿verdad? Entonces, más adelante les voy a comentar otros aspectos por lo que es importante, pero ese es el objetivo de la contabilidad como tal, ¿verdad? Y que la contabilidad de costos forma parte de ese gran mundo que es la contabilidad. Bueno, aquí tenemos diferentes funciones de las diferentes contabilidades que existen, la contabilidad financiera, que es la general que ustedes conocen, ¿verdad? Que uno contrata a un contador para que le lleve los registros contables, entre otros. Esa es la contabilidad financiera, ¿verdad? Y está regulada por una serie de normas internacionales, que son las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Están reguladas, entonces siempre hay que seguir un formato específico para llevar el control contable, de acuerdo con la contabilidad financiera. Entonces ahí es donde se hace el ciclo contable, se hacen los registros contables, lo que se conoce como asientos de diario, hacer esas transacciones, por ejemplo, lo que les dije de comprar la computadora, la compro, ok, ¿cómo registro eso en un libro contable? Hacer ajustes, conciliaciones bancarias y de último, una vez que tengo todo eso, hago los balances y los estados financieros. Ok, esa es la contabilidad financiera. Luego tenemos contabilidad de costos y contabilidad gerencial. Estas dos están muy relacionadas porque no siguen un formato específico, sino que se adecúan a la empresa o al modelo de negocio que tiene una empresa. Entonces, en la contabilidad de costos, ¿qué se hace? Bueno, se ven los inventarios y se hace una valoración de inventarios para ver cuál es el mejor método para definir el costo de un producto. Se hace un flujo de inventarios, ¿verdad? Para saber cuál es el mejor flujo que podría tener la movilización de esos inventarios en el proceso productivo. Se cuantifica el costo de un producto y un servicio. Hay un proceso de eficiencia en los procesos y se realizan informes de costos, ¿verdad? Pero está ligada a la contabilidad financiera porque mucha de la información que yo requiero para hacer contabilidad de costos sale de la contabilidad financiera y alguna otra tengo que elaborarla en la contabilidad de costos, hacer algunos procedimientos, ¿verdad? Numéricos o cálculos para trasladar esa información a la contabilidad financiera. Entonces, una depende de la otra. Y la contabilidad gerencial o la contabilidad administrativa como tal utiliza información de la contabilidad financiera, que es todo este registro contable, para analizarla. Entonces, ahí lo que se conoce como análisis financiero. Aquí se hace análisis de estados financieros, elaboración o monitoreo de indicadores financieros, se elaboran los presupuestos y se hace una gestión y una administración financiera, con base en toda la información que provee la contabilidad financiera y que se nutre de la contabilidad de costos. Bueno, aquí les puse algunas cualidades en cuanto a habilidades blandas que podría tener una persona que quiera estudiar.
de la parte contable. En realidad esto es muy necesario para la vida. O sea, tener conocimientos en contabilidad es bastante importante para la administración financiera de su dinero, del salario, de su hogar y en muchos aspectos de la vida. Si tienen un emprendimiento, un negocio, les va a ayudar muchísimo tener conocimientos contables, porque les va a ayudar a administrar el dinero y eso es muy importante. Pero ya si se quieren enfocar directamente a trabajar en esta parte, pues ocupan, bueno, pero podrían ser importantes estas habilidades blandas. Está la parte de liderazgo, porque muchas veces si ya están a nivel universitario, una carrera que lleva la parte contable, pues van a tener que trabajar con personas. Entonces, si están como jefes de departamentos o están como liderando algún grupo contable o algún departamento contable, pues van a tener que tener destrezas de liderazgo, ¿verdad? No de jefatura, sino de liderazgo, de acompañamiento y de verificar que todo se lleve de manera correcta. Compromiso y responsabilidad, esto es muy importante en cualquier empresa porque muchas veces hay periodos donde el nivel de transacciones o que hay que presentar declaraciones de impuestos o algunos otros procesos requiere un poquito más de trabajo del que se lleva a cabo de manera diaria, entonces requiere compromiso y responsabilidad. Aquí les puse negociación, porque si estamos en la parte de contabilidad de costos, muchas veces vamos a tener que tratar o negociar con proveedores para ver si nos disminuyen un poquito el precio de venta o llegar a algún acuerdo donde las dos partes ganen, ¿verdad? Tener un ganar-ganar. Entonces se necesitan habilidades de negociación. Trabajo en equipo es fundamental, ¿verdad? Si está en un departamento contable, ocupamos información del compañero que está haciendo un proceso en específico o información de otro compañero de otra área, ¿verdad? Para realizar un registro correcto de la transacción que se está llevando a cabo. Entonces el trabajo de equipo es fundamental, que haya muy buena comunicación. Estas dos que están por acá son fundamentales para cualquier contador o una persona que esté en el área contable financiera, una empresa, la ética y la honestidad, ¿verdad? Porque estamos trabajando con números y esos números van a servir para presentar declaraciones de impuestos o inclusive esos números van a servir para presentar informes a los dueños de la empresa. Entonces todo eso tiene que estar muy bien fundamentado, muy bien registrado. No se vale hacer trucos raros ahí para tratar de pagar menos impuestos, sino apegarse a todo lo que indica la ley. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? No maquillar información, ¿verdad? Porque al fin de cuentas nos exponemos a problemas legales. Entonces tener bastante ética en la labor, en el trabajo y honestidad son muy importantes, ¿verdad? La honestidad es importante, ¿por qué? Porque si de repente están haciendo algo y se equivocaron, ¿verdad? Porque los errores humanos siempre existen, se equivocaron, tienen que ser honestos y decir, ok, me equivoqué en esto, ¿cómo hago para solucionarlo? O cualquier otro elemento, ¿verdad? Que requieran que sean honestos en el trabajo que están realizando. Y puse estas dos de últimas, organización y orden y habilidad numérica, porque en todos los procesos contables y de finanzas y todo lo demás requiere mucha organización y mucho orden, ¿verdad? Para que la información esté muy bien registrada, que esté en el orden correcto y que se pueda entender muy bien. Entonces requiere mucha organización y mucho orden. Y la habilidad numérica la puse de último, porque, bueno, a pesar de que estamos trabajando con números en la contabilidad, no es como que yo tengo que ser muy bueno en números, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, la destreza en la parte contable se adquiere con la práctica. Al principio, cuando vayan a llevar los cursos, van a ver, mira, no entiendo cómo se hace esto, pero conforme van practicando, ahí se van haciendo expertos. Entonces, no es necesario que sean muy buenos en matemáticas o que sean muy buenos en los números, sino más bien tener bastante práctica, ¿verdad? Bastante compromiso para entender y practicar, y esto es de mucha práctica. Entonces, por eso lo puse de último, porque sí, en cierta medida es necesario, pero no es fundamental. Bueno, ¿en qué áreas se pueden trabajar? En una empresa, bueno, el departamento contable, obviamente, ¿verdad? Porque se necesitan de contadores de costos o contadores, ¿verdad? Para la parte básica, los registros contables, entonces se necesita. Para el departamento financiero también, ¿verdad? Porque muchas de las métricas o muchos de los indicadores de un departamento financiero salen de la contabilidad de costos, ¿verdad? Y muchas partes de la estrategia comercial de una empresa también salen de la contabilidad de costos. En la parte administrativa también, ¿verdad? Porque las destrezas que se adquieren ahí son insumo esencial para la administración de un negocio. Pueden trabajar en la contabilidad privada si ya se especializan en contabilidad, o inclusive pueden tener algún emprendimiento y saber, ¿verdad?, cómo cuantificar el costo, con base en eso sacar el precio del producto, entender
cuando si tienen un contador privado, ¿verdad? Que le lleve la contabilidad, entender qué es lo que esa persona está haciendo, si lo está haciendo bien, si no se está haciendo chanchullo con algo. Entonces, eso es importante. A nivel universitario, ¿qué más? Bueno, podrían estudiar contabilidad, contabilidad pública, administración o dirección de empresas, economía, en mi caso que yo estudié economía agrícola, por eso lo puse ahí, ingeniería industrial, pero realmente sirve para cualquier carrera que ustedes vayan a ejercer, ¿verdad? Porque ustedes no saben, ¿verdad? Tal vez están estudiando medicina, odontología o lo que sea, y se van a trabajar en una empresa privada y resulta que los ascienden a jefes. Entonces tienen que entender cómo es el proceso y cuánto cuesta, ¿verdad? Eso pasa mucho. O si estudian cualquier otra carrera y se ponen un negocio, toda la parte de contabilidad, toda la parte de cuantificación de costos es muy importante. Y para la vida personal, pues también, ¿verdad? Tienen que saber cuánto están gastando, cuántos ingresos están teniendo y ver si salen tablas, ¿verdad? Entonces, realmente tener conocimientos contables ayuda mucho para la administración del dinero, ¿verdad? Y ya a nivel profesional, pues también, si trabajan en lo propio aún más, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Que cuando hago mis declaraciones de renta, yo me las hago yo solo. No le pago a un contador porque yo ya sé cómo hacerlo. No requiero un contador que me lo haga, ¿verdad? Pero las personas que no tienen conocimientos contables tienen que sacar de su bolsillo y pagarle a un contador para que le lleve la contabilidad. Y muchas veces es nada más llenar una declaración con un nivel de ingresos y luego un nivel de costos y gastos y hacer, digamos, una resta, ¿verdad? Para saber cuánta ganancia tuvo o si tuvo una pérdida nada más. Entonces a veces son procesos muy sencillos, pero se nos enreda, entonces le pagamos a una persona un montón de plata y perfectamente lo podría hacer uno si tiene el conocimiento para hacerlo. Entonces realmente ayuda mucho para otros procesos. Bueno, ¿cuánto gana una persona que se dedica en la parte contable? A nivel de técnico profesional, según el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? En la última actualización de salarios, está como en 389.000 colones, ¿verdad? Lo que podría ganar una persona a nivel de técnico, ¿verdad? Sin estudios universitarios. Y a nivel de mercado, ¿verdad? Ya cuando uno ve los salarios de mercado a nivel de técnico, podrían andar entre 400 y 500.000 colones. Ahí ya va a depender de la experiencia que tenga la persona y cómo negocie, ¿verdad? Con la empresa. Ya a nivel universitario cambia un poquito. A nivel de bachillerato universitario está en 587, 908 mil, no, 587.908 colones. Para nivel de licenciatura universitaria, 705.514. Esos serían los salarios mínimos que establece la ley para personas con ese nivel de universidad. Y para el mercado, ¿verdad? Más o menos andan en salarios mayores a 650.000 colones como promedio. Ahí van a ir subiendo, ¿verdad? De acuerdo con la experiencia, de acuerdo también con el puesto en específico, y va subiendo el salario. Pero más o menos por ahí anda. Y bueno, aquí les puse de acuerdo con este sitio de Talent Place, ¿verdad? Que muchas veces hacen ferias de empleo, entre otras cosas. Carreras con la mayor demanda en el sector privado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 10 carreras y como pueden ver, lo que es administración de empresas y contabilidad están en segundo y tercer lugar. Entonces las personas que tienen conocimientos en contabilidad, pues la verdad es que no les cuesta mucho conseguir trabajo, ¿verdad? Se pueden colocar en muchas empresas, ¿verdad? Porque hay como muchos puestos en la parte contable, ¿verdad? Desde la persona que hace registros contables, la persona que hace conciliaciones, la persona que se enfoca en hacer los balances, la persona que hace la contabilidad de costos, la persona que apoya en la parte de contabilidad administrativa, haciendo análisis financiero, ¿verdad? Realmente se ocupa mucho. Y muchas veces el flujo de información es tan grande que se ocupan muchas personas para un mismo puesto. Y entre otras, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, economía, que también utiliza mucho la parte contable. Entonces, realmente tiene muy buena salida a nivel de mercado. Bueno, aquí les puse otra vez un poquillo de lo que requiere un contador, una persona que estudia la parte de contabilidad sobre lo que son habilidades blandas. Básicamente un resumen de lo que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Trabajo en equipo, liderazgo, análisis, ¿verdad? Capacidad de análisis, creatividad, entre otras. No sé si lo hice muy rápido, creo que la anterior lo hice un poquito más lento, pero eso es lo que les traía al día de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas. Gracias, Diego. Excelente, más bien, ¿no? Perfecto con el tiempo. Yo tengo una pregunta, Diego, tal vez para los muchachos. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál fue la iniciativa que lo impulsó a estudiar esto? Bueno, sí, yo les comentaba a los del otro grupo ayer que, bueno, yo cuando salí del colegio yo quería estudiar agronomía. Eh,
que es como la ciencia de las plantas y los cultivos y todo eso. Pero me costaba mucho química, ¿verdad? Entonces me pasé a economía agrícola, porque era mi segunda opción. Siempre supe que quería estudiar algo relacionado con el sector agrícola. Entonces sí, ya no tenía química, ¿verdad? Entonces ya me libré de esa sufridera con los cursos de química en la universidad, que son muy difíciles. Y ya con esta parte pues me gustó mucho, ¿verdad? Entonces sí, uno inicia con la parte de contabilidad, lleva como, no sé, como 5 cursos de contabilidad, y me gustó mucho, ¿verdad? Entonces realmente me ha ayudado muchísimo para la vida, la carrera que estudié y que tiene mucho enfoque contable. Y me ayudó, ¿verdad? Ahorita trabajo en la universidad impartiendo cursos de contabilidad de costos, contabilidad administrativa, finanzas, entre otros. En el trabajo me ayuda muchísimo porque realmente yo realizo muchos estudios de costos a nivel de la universidad, ¿verdad? Empresas externas, asociaciones de productores agrícolas o instituciones del Estado que le piden a la universidad que haga estructuras de costos para productores, ¿verdad? De arroz, de otros cultivos. Entonces, me ha ayudado muchísimo porque es una de las cosas en las que me enfoco más, ¿verdad? Hacer modelos de costos o análisis de costos. Eh, sí, en otras ocasiones análisis contables o financieros para empresas. Y bueno, en la parte personal pues me ayuda mucho porque bien, provee mucha técnica para tener bastante control de las finanzas propias. Entonces, sí, me ha servido muchísimo, la verdad, y me ha gustado muchísimo haber estudiado esto y no me arrepiento. Yo cuando salí del cole, casi me meto a estudiar informática, ¿verdad? Porque todos los que estuvieron conmigo en el cole se metieron a estudiar informática, pero en mi caso no. Yo fui el único que estudié agronomía o que me metí a agronomía y bueno, me pasé a esto que me encantó, ¿verdad? Y no me arrepiento de no haber estudiado informática porque realmente la carrera que tengo la amo muchísimo. Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia así de manera resumida. Excelente. Flori, no sé si tenés alguna duda por allá. Gracias, sí, voy a consultar. Chicos, ¿alguna consulta del fondo? ¿Cuál es la diferencia entre costos y finanzas? Ok. Diego, nos preguntan nuevamente, usted lo explicó, pero nos consultan claramente la diferencia entre costos y finanzas. La diferencia de costos, bueno, vamos a ver, tenemos la contabilidad financiera, que es hacer los registros, ¿verdad? La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad administrativa o la contabilidad gerencial. La contabilidad de costos se enfoca de manera prioritaria a sacar el costo de un producto, ¿verdad? Definir de manera correcta ese costo. Y hay muchas técnicas que ayudan a cuantificar ese costo según el modelo de negocio que tenga una empresa, según el tipo de empresa. Y la diferencia con finanzas no es contabilidad financiera, ¿verdad? Son cosas diferentes. La contabilidad gerencial o administrativa hace un análisis financiero de la contabilidad financiera, de esos estados financieros. Las finanzas sí utilizan información de la contabilidad financiera, pero también se utilizan otras series de técnicas para elaborar algunas otras situaciones, ¿verdad? O algunos otros mecanismos de administración en una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, sacar tasas de interés para un préstamo, ¿verdad? Sacar un interés simple, sacar un interés compuesto, realizar algunos otros tipos de elementos financieros, hacer flujos de efectivo para una empresa, eso es lo que hace el financista, ¿verdad? Realizar un flujo de efectivo o valoraciones de proyectos exclusivamente para saber si son rentables o no son rentables. Más que todo eso se enfoca el financista, ¿verdad? Y también en ver cómo situaciones de mercado externas como tipo de cambio, tasa de interés, inflación podrían afectar los mecanismos contables de una empresa, ¿verdad? Cómo podrían afectar la utilidad, cómo podrían afectar los ingresos, los costos, diferentes partidas contables que existen. Entonces eso es lo que hace un financista más que todo, ¿verdad? Hacer análisis un poquito más diferentes de los que se hacen en la parte contable o contabilidad administrativa, pero que sus insumos principales son las partidas contables o la contabilidad financiera. ¿Alguna otra consulta? Elton. Los padres de ambos sectores, o sea, contabilidad y las finanzas, más o menos por tu parte. El precio, ¿cómo es el salario aproximado él les puede decir, o ya lo dijo, de hecho, dentro de la presentación,
de cuánto gana una persona como un técnico y cuánto gana alguien con ya una carrera específica, pero más o menos de nuevo, Diego. Sí, sí, más o menos con un técnico podríamos decir que son como... Ok, ¿verdad? perdón, Diego, perdón. No, la consulta es de las dos contabilidades, salarialmente, ¿cuál paga más? ¿Esa es la consulta? Depende, depende. Realmente, entre un contador de costos y un financista, yo podría decir que no hay mucha diferencia en salario, ¿verdad? Eso depende también del tipo de empresa. Hay empresas donde el sistema de producción es tan complejo, ¿verdad? A nivel industrial o a nivel de producción es muy complejo que la labor del contador de costos se hace muy difícil, ¿verdad? Porque hay que cuantificar y calcular muchas cosas de ese proceso productivo que es muy complejo. Entonces, un contador de costos en una empresa bastante compleja, ¿verdad? Valga la redundancia, es muy ardua. Entonces, probablemente su salario sea bastante alto al del financista, que probablemente lo único que va a utilizar es la información que ya provee la contabilidad financiera, la contabilidad de costos e información de mercado, ¿verdad? De macroeconómica, para hacer diferentes análisis de rentabilidad o de proyectos. Entonces, probablemente la labor del financista en ese caso no sea tan amplia. En algunas otras empresas, la labor del contador de costos tal vez lo asuma el contador general de la empresa porque no es tan compleja, y el financista tal vez tenga un trabajo un poco más arduo porque tiene que hacer proyecciones, tiene que hacer planeaciones, control, entre otras. Entonces depende del tipo de empresa. ¿Cuál gana más? No podría decir yo en este momento porque va a depender de dónde trabaje en el futuro, ¿verdad? Y la complejidad de las labores que tengan en cada empresa. ¿Hay alguna otra consulta? Yo sí tengo una consulta para ustedes. Bueno, Él la explicó y yo quiero que ustedes me la respondan. ¿Cuáles son las habilidades blandas que se requieren para la especialidad de contabilidad de costos? Y ojo, esa pregunta viene en la entrevista vocacional que ustedes tienen que realizar para la elección de especialidad. Así que, a ver. Ética, habilidades en matemática. Diego, ¿qué fue lo que nos dijo? Habilidad numérica. ¿Están seguros que esa es así sumamente necesaria? cuando alguien dice ética, Ética, muy bien. Honestidad, sí. Responsabilidad, Diego, ¿están entre las que usted explicó? Sí, ética, compromiso, responsabilidad. Ajá. Con todas las habilidades hay que saber cuándo uno se equivoca. ¿Los escuchaste, Diego? Sí, honestidad, exactamente. No, se pusieron Ok. atención, qué bien. Sí, yo pensé que estaban distraídos, pero no. Ok, bueno, Excelente. algo que sí quiero recalcar y que Diego lo explicaba es que si bien es cierto, la habilidad numérica es necesaria en esta especialidad, no es específicamente algo que tiene que estar ya desarrollado. Es algo que ustedes pueden ir adquiriendo durante la especialidad como tal, porque no es que sea un requisito indispensable. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tan necesario ser una teja en matemática para poder estudiar contabilidad, porque en el proceso ustedes lo adquieren. ¿Algo así es, Diego? Sí, sí, tal vez hay como anécdota. Yo les comentaba ayer de yo cuando llevé los cursos de contabilidad, a mí nunca me cerraba ningún balance. O sea, pero trataba de llevar a cabo todos los procedimientos y hasta donde pudiera, porque realmente es muy, y como todo lo se hace a mano, para poder aprender, y es bastante extenso, ¿verdad? A veces tenía exámenes de 5 horas en la universidad. A nivel de técnico no sé cómo será, pero nunca me cerró ningún balance. Llegaba hasta donde podía, pero nunca me cerró. Pero por lo menos el compromiso de llegar o hacer todos los procedimientos hasta donde se pudiera, ¿verdad? Según el conocimiento que tenía hasta ese momento, me daban bastante puntos, por lo menos en hacer los balances. Y si cierra o no cierra un balance, eso no es importante. Lo importante es conocer la estructura de cómo se realiza y ya con la práctica, pues ya uno se hace experto. Ya ahora yo no puedo decir que no me cierra un balance. Y si no me cierra, ya tengo la capacidad de devolverme en el procedimiento para saber dónde cometí el error, ¿verdad? Y ya ver, ahora sí, cometí un error en este numerito o en esta cuenta y ahora sí ya me va a cerrar el balance, por ejemplo. Entonces realmente no es como que requiera mucha habilidad numérica, ¿verdad?
porque todos son sumas, todos son restas, ¿verdad? O divisiones o multiplicaciones. No es como que tengo que aplicar fórmulas muy sofisticadas. Entonces, es solo práctica, nada más. Ahora la otra pregunta que les quiero realizar, ¿con qué otras carreras pueden complementar la contabilidad? Administración, ¿qué otra es? Economía agrícola. Economía agrícola. Contabilidad Odontología, pública. medicina, astronomía, todas esas también, Diego, es que yo no Sí, estuve sí. en la charla. Sí, las principales, pues sí, ¿verdad? Contabilidad, administración, economía, todas las que tienen que ver con la parte numérica, pues complementan muy bien. Pero como yo les mencionaba, cualquier otra carrera que ustedes tengan y que les sirva para emprender un negocio o de repente les ayude para ser jefe de un área en alguna empresa, pues van a requerir algún nivel de conocimiento contable. Entonces, ya que ustedes salgan con del colegio con conocimientos contables, ya es un gran avance. Y si entran a la universidad, los primeros cursos se los pasan como un queque, como dicen, ¿verdad? Y en la vida pues les sirve un montón. Entonces realmente ayuda muchísimo, ¿verdad? Y para las finanzas personales, para un montón de cosas más. Cuando vayan a pedir un préstamo a un banco, ya saben de qué le están hablando, entre otro montón de cosas. Entonces realmente les sirve muchísimo. Yo quiero, Floria, agregarles, muchachos, un consejo también, un tip de vida, y es que un contador siempre va a tener trabajo, ¿cierto, Diego? Sí, Siempre, siempre va a tener trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas que ocupan un contador sobran y un contador independiente podría tener siempre bastantes ingresos por parte de su trabajo independiente. ¿Algo más? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿No? ¿Alguien que le quiera dar un comentario de agradecimiento a Diego en nombre del grupo? Gracias, Diego. mucho gusto. ¿Sí? Ok. Me dan 2 segundos y ya vuelvo con ustedes dos. Ok. Ok, listo. Gracias, Diego. ¿Qué? Que saquen una sonrisa, dicen.